Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. 2 de abril es una fecha dura para la sociedad argentina. Cada fibra sensible se ve estimulada al recordar la trágica historia detrás del enfrentamiento bélico por el control de las Islas Malvinas. Cada 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Hoy se recuerda a aquellos que murieron en la tragedia que significa toda guerra. Pero no quiero rendir pleitesía a aquellos que entregaron el alma y el cuerpo a una razón infértil e inocua. Tratarlos de héroes a todos los veteranos de la guerra me parece una imperdonable falta de respeto a su memoria y un atropello a la razón. Esta fecha debería recordarse como aquel día en el que el sentido común fue el menos común de los sentidos. Ningún veterano de una guerra es un héroe, solo es una víctima. Quiero hablar de temas que van a destruir la estructura política que hoy tenés asimilada para pasar al menos a intentar generar una disonancia que solo vos comprendes hasta dónde puede evolucionar. Bienvenidos a este video llamado Son víctimas, no héroes, una mirada distinta al conflicto de Malvinas. Toma asiento y te invito a quedarte hasta el final. Desde el momento que viste la luz al momento de abandonar el vientre materno, estás obligado a pertenecer a un sistema político cuyos cimientos dotan de una función específica al Estado: ley, justicia y seguridad. Hoy me interesa únicamente ir al último punto. Apenas nacés, tenés un nombre puesto por tus padres, que es lo único legítimo en toda esta ecuación, un número de DNI, una nacionalidad y una identidad a la que debes aferrarte dada la presión conjunta de la sociedad. Cuando vas creciendo, se te plantea la diferencia geográfica que existe entre las diferentes naciones, y se plantea abiertamente que desde el punto A al punto B se pertenece a la soberanía particular de un Estado-nación. Sos, básicamente, el gentilicio perteneciente al espacio geográfico al cual, por obra del azar y del destino, tu alma decidió escoger a tu cuerpo para darle movimiento y finalidad. Sos perteneciente, por esto mismo, a ciertas reglas que rigen desde antes de que las aceptes y que debes obedecer sin chistar. Entre ellas, que el gobierno debe cumplir ciertas funciones particulares, como cuidar de los intereses de la nación e intentar promover el bienestar general. Para cuidar los intereses de la nación, el Estado debe garantizar la seguridad de aquellos que, quieran o no, pertenecen al control debajo de su órbita. Aunque en la teoría, estas ideas propias de la Revolución Francesa, donde se garantiza la división de poderes, parecen muy loables y hasta poco cuestionables, en la realidad ha llevado a que el propio poder de lo público impere por sobre la libertad de las partes. El Estado no es más que un monopolio, el monopolio de la violencia, y todo monopolio tiene como objetivo sostenerse a sí mismo el mayor tiempo posible y con la mayor cuota de poder disponible. Al Estado lo conforman personas que tienen ambiciones, intereses, virtudes y defectos, personas que responden a la lógica primitiva de menos esfuerzo por mayor beneficio, personas que no necesariamente están dotadas de las virtudes y ética que te caracterizan a vos, sino que quizás están dispuestos a darle la espalda a principios elementales de convivencia con tal de lograr mejores condiciones para él y los suyos. ¿Qué pasa si decidís no querer pertenecer a lo que te obligan a sucumbirte antes de nacer? ¿Tenés alguna elección donde vos puedas proveerte los recursos para cuidar de lo que vos considerás valioso? No, porque vayas a donde vayas, alguien reclamará su derecho a extraerte recursos en forma sistemática y permanente. Impuestos, claro está, porque es lo que garantiza la propiedad privada y bla bla bla. Prácticamente todo territorio pertenece a algún Estado-nación, porque básicamente así se dictaminó, y así se prosigue aun cuando no aceptaste vivir bajo este sistema y sus reglas. Entonces, ¿qué tan legítimo es el derecho de los gobernantes a hacerse dueños, gestores y garantes de lugares donde habitan personas, circulan mercancías y crece el orden espontáneo? No tienen absolutamente ninguna legitimidad. Para que un gobierno sea legítimo, debe como mínimo gestarse por nombre y apellido y elegir de forma comunitaria las autoridades que se consideran pertinentes para la resolución de conflictos. En caso de que estos no lo resuelvan de forma eficiente o basado en ciertos pilares por los que fueron elegidos, pueden ser destituidos de su cargo, porque perdieron la función de representación cedida a través del sufragio con nombre y apellido. Ahora bien, si no existe legitimidad,
porque la función que impera el Estado sobre un territorio geográficamente delimitado surge de simplemente validar una constitución viciada de nulidad y un contrato social que nadie aceptó de forma infinita y taxativa sobre las personas que existen en un lugar y sobre su propiedad, ¿dónde entra la legítima soberanía sobre un territorio? ¿Con qué argumento puede un político sostener que tal o cual espacio pertenece a su órbita de poder, donde puede cobrar impuestos, gestionar políticas públicas y regir la vida de aquellos que habitan dicho espacio? ¿Acaso los habitantes no tienen derecho a la autodeterminación y elegir quiénes van a representar su vida política? Y si no lo tienen, ¿por qué no lo tienen? ¿Por qué únicamente se puede pensar la política desde la órbita del Estado-Nación? Entonces, tirando un poco más del hilo, ¿qué derecho alguno tiene un político para tomarte de los pelos y hacerte enfrentar fusil en mano a otro ciudadano inocente para cuidar la cuota de poder que sostiene sobre un territorio, habitantes y recursos disponibles y potenciales de un espacio geográfico? Si mi explicación fue clara, la respuesta es ninguno. No es más que el uso indiscriminado de la fuerza para ampliar a costa de un relato panfletario nacionalista el territorio al cual están forzosamente anexados su gente, sus recursos y su libertad de decisión. La soberanía sobre un territorio no existe más que como excusa para que la abstracción que existe por parte del Estado amplíe y sostenga el territorio que considera, por razones injustificables, que debe regir bajo sus leyes, su juicio y su control. No existe libertad bajo este sistema político institucional. Sos, básicamente, un esclavo de la gleba. Las tradiciones, costumbres e identidad que dan forma a la riqueza cultural de un país es aquello que dotaron de diferenciaciones particulares la manera en que individuos pertenecientes al mismo lugar se vinculan entre ellos. No tiene absolutamente nada de malo sostener costumbres de forma generacional. Al contrario, a mi gusto, muchas cosas que representan el folclore propio argentino me agradan. Ahora, si bien las disfruto, comparto y transmito de generación en generación, no dota de legitimidad el argumento que, gracias a que ciertos habitantes poseen costumbres y tradiciones diversas, tienen que sostenerse en forma hermética a lo largo del tiempo. Es potestad de cada comunidad y, sobre todo, cada célula que la compone, rechazar o aceptar ciertas costumbres que dotaron de particularidad a su gente. Una de las razones por las que se intenta dar justificación al Estado-Nación es, además de proteger los intereses nacionales, que es una abstracción amorfa que se puede malear a conveniencia, es cuidar la identidad de un pueblo que pertenece y se gestó en un momento cero en el tiempo. Pero incluso internamente, las microculturas que se pueden gestar desde la inmensidad de lo que significa, por ejemplo, Argentina, no condicen con este relato. ¿Es siquiera el porteño, que reside en Palermo, culturalmente parecido al correntino, al chaqueño o al cordobés? Debajo de miles de kilómetros que componen un territorio, hay personas que jamás van a relacionarse entre sí y que solo están vinculados para rendir pleitesía al mismo verdugo. Ahora, en términos culturales, por ejemplo, un habitante de Misiones, ¿dónde puede sentir más reflejada su identidad? ¿Con un compatriota que está rozando la frontera de Brasil y Paraguay? ¿O con el típico progre palermitano preocupado por cumplirle los caprichos a Greta Thunberg? Las culturas tienden a evolucionar a medida que sus habitantes las combinan. Quedará en su decisión y en su evolución sociológica sostenerlas en el tiempo. Comidas, olores, aromas, fragancias, baile, música, sabores, lunfardo. Todo lo que deforma su identidad. Ahora, ¿dónde entra el odio visceral que, por ejemplo, tienen muchos argentinos a los chilenos o a los ingleses, por lo que los políticos decidieron hacer con un supuesto derecho de cuidar el interés nacional y su soberanía política? La lógica del Estado es la guerra. Un pueblo jamás va a ser a sus políticos, y un político jamás va a ser su pueblo. El cuidado de la casa común debe ser el derecho de protección de cada comunidad que rige sus lazos por razones meramente comunitarias. Lazos teológicos, costumbres, moral en común. Cada individuo tiene el sagrado derecho a proteger lo suyo y a los suyos de cualquier amenaza externa, así como tiene el sagrado derecho de coordinar fuerzas con terceros para esta tarea en común. La patria es esta tierra a la que le dedicas tiempo, esfuerzo y energía, y a la que, gracias a que intentás moldear esta comunidad de forma que sea lo menos hostil posible, intentás echar raíces que te brindarán contención en comunidad. La patria y el Estado-Nación
no tienen absolutamente ninguna relación más que el relato panfletario y nacionalista de que toda la vasta extensión de Argentina es lo que hay que cuidar, y las Islas Malvinas una excusa perfecta de cómo debajo de dibujar un relato tendencioso, nacionalista, han muerto miles de jóvenes inocentes a manos de civiles que, con un mismo relato invertido, han sido enviados a morir para que sea quien sea el ganador del conflicto bélico tenga mayor control de un espacio grande de personas y recursos. Si no existiese desde las esferas de poder la inyección de desprecio hacia personas inocentes que los acusás de a lo que tus habitantes están padeciendo, ¿crees que siquiera estarías dispuesto a morir en nombre de algo tan infértil e inocuo como la patria? Los únicos que ganan en la guerra son aquellos que fabrican las balas. Hoy, ayer y siempre. Dicho todo esto, quiero proseguir con lo siguiente. Sosteniendo un relato y un panfleto nacionalista y patriótico por argumentos que se caen por sí solos, se ha mandado a matar y morir a miles de almas inocentes bajo la amenaza de perder tu libertad ante la injuria de ser un desertor. El Estado te agarró de los pelos, te brindó una pobre instrucción militar y bajo condiciones inhumanas mandó a miles de jóvenes inocentes a enfrentarse a inocentes para definir qué Estado iba a regir sobre aquellas personas que habitaban tal espacio. No hay absolutamente ningún acto de heroísmo en este acto dantesco. Esto es sencillamente criminal, y cada responsable de lo que sucedió a cada alma que fue arrancada de su cuerpo, de su libertad y de su cuidado, tiene que pagar con la pena máxima. Ningún veterano de guerra merece mi respeto, solo merece mi compasión. Solo siento compasión y abrazo con fuerza a todas las víctimas que perecieron y enfrentaron la muerte de forma súbita ante el frío, las balas o las explosiones. Es imperdonable y cada responsable deseo con cada célula de mi cuerpo que su alma esté expuesta a una tortura eterna. Porque no solo se perdieron miles de vidas a caprichos del poder, muchos de ellos quedaron muertos en vidas y solo se ofrece una limosna miserable bajo la figura del heroísmo. Vidas arruinadas, familias destruidas, comunidades enfrentadas para que enfermos de poder se regocijen de saber que alguien muere por su bolsillo y su sed de sangre. El desertor es el verdadero paladín de la libertad, aquel que dio la espalda y se logró escapar a tiempo de matar o morir. La patria es un invento para fortalecer al peor enemigo que tiene la humanidad, el Estado, aquel que te manda a morir y enfrentarte con inocentes a quienes ha inyectado desprecio, odio y ha despojado de su humanidad característica, aquel que enemista comunidades y divide sociedades, aquel que rompe tus piernas y te obliga a besarle los pies. Mi búsqueda de valores humanitarios, comunitarios y de desarrollo pacífico de las sociedades me ha llevado a abrazar la vida como único refugio de valor objetivo. Nadie tiene el derecho de mandarte a morir ni de restringir la forma en la que decidís vivir el escaso tiempo en el cual estás circulando en este espacio. Por eso, decidí escribir este pequeño ensayo. No voy a pararme a rendir pleitesía a personas que murieron de forma sádica, atroz e injusta. Solo puedo abrazar y brindar compasión a sus almas. Poner en el lugar de héroe a una víctima me parece un atropello a la razón, un sinsentido completamente donde la vida tomó un rol relativo ante la soberanía y el poder. Yo, como anarquista, padre y libertario, bajo ninguna circunstancia voy a promover esto. Hoy, 2 de abril, no voy a rendir ningún homenaje a los muertos caídos. Solo puedo sentir compasión por el trágico destino al que sus almas fueron expuestas. Si querés realmente rendirles un homenaje, condena a sus victimarios. No gastes un aplauso en tratar como héroe a alguien que hoy, si no hubiera este sistema político tan plagado de sed, poder y sangre, estaría disfrutando de su vida.